Amigos, bienvenidos a Radio Cultura, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien, amigos. Llegamos a este último día de la semana en La Máquina de Pensar, en Radio Cultura, con un programa especial que, bueno, de alguna forma ha pautado lo que es la semana. Si ustedes van al blog de La Máquina de Pensar, van a ver precisamente la ilustración que ponemos cada semana. Van a ver a una chica de los años 20 con dos trabucos, con dos pistolones enormes, mirando fijamente a la cámara. Bueno, esta es la tapa, es un fragmento de la tapa de Canon de Cámara Oscura, la última novela de Enrique Vila-Matas, a quien tenemos el placer, el honor de saludar. Él está del otro lado del Océano Atlántico, allá recostado a las costas del Mediterráneo, en Barcelona, pasando seguramente bastante calor, y nosotros estamos aquí al borde del Océano Atlántico, contentos de que el frío allá, este frío sorprendente que nos acució en los últimos tiempos, haya bajado. Vila-Matas, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí, ya no estoy recostado al lado del Mediterráneo, sino ahora prácticamente en pie. Se nota. Quizás para tener más marcha en la voz y también más animación. Muy bien. Canon de Cámara Oscura es tu última novela, es la que, digamos, prosigue, ¿no? La antecedente, la que antecedía era Montevideo, de la cual hablamos in extenso también aquí en La Máquina de Pensar. Sí. Y esta es muy distinta, es muy diferente, Canon de Cámara Oscura. Para empezar, es una novela más breve. Para empezar, también algo que a mí me impresionó, da la impresión, valga la redundancia, de que en esta novela Vila-Matas de alguna forma te has ido despojando. Esa es la idea que yo tuve, la idea de despojo, de ir desguarnecido, de ir mostrando toda la carpintería de tus novelas o de cómo haces novelas, pero sin vestirlas, prácticamente en lo conciso, digamos, ¿no? Puedo fundamentarlo, pero bueno, arranco con esta reflexión. Sí, que no me extraña nada, Eso me parece muy bien lo que dices. Es una novela en libertad superior a la que tenía antes, pero pues, es una libertad que me he buscado de alguna forma, y la consecuencia de una obra. Por lo tanto, cuando me preguntan si empezar por ahí, con este libro, recomiendo que antes entren por otro lado, porque en realidad esta es la culminación de algo, o un paso adelante en algo. Un paso en adelante triste, por otra parte, porque no veo por qué tiene que serlo, pero sí es la consecuencia de lo que he ido elaborando con el tiempo, ¿no? Creo que es libre por completo. Es absurdo porque dirás, siempre puede ser libre al empezar un libro, ¿no? Pero en este caso lo inicié con un recurso de tipo robótico, de ficción robótica, que no es lo más importante para nada en el libro, pero que sirve para abrirlo. Y en el momento en que el narrador confiesa ante el acoso de una mujer que cree reconocerlo, que es un androide, en este momento sentí como un momento que la voz narrativa podía decir lo que quisiera, y más si contaba con el apoyo de otra voz infiltrada que podía proceder de unos talleres mecánicos de robots en Estados Unidos, y también de otro invitado que era una voz infiltrada que le hacía decir lo que quisiera y venía y procedía a parecer de otro mundo, y el lenguaje de otro mundo se comunicaba con el humano. Y entre una cosa y otra me di cuenta de que habían frases que, sin ser estrambóticas, podían pertenecer a una de las tres voces que había como narradores en el libro de repente. Bueno, quizás a eso yo me refería con la concisión, ¿no? Hay como una especie de cajas chinas o de digamos, de muñecas rusas, pero también algo que me comentaste en la primera entrevista que te hice, y bueno, y que lo habías dicho en otras entrevistas, digamos, esto es anterior, sí. Que decías lo siguiente, que cuando te trancabas en una novela, te levantabas, ibas a la biblioteca, sacabas un libro o sacabas dos a veces, abrías al azar y ahí estaba la continuación y de ahí seguías. Bueno, esto que lo habías declarado en entrevistas, sí. en el canon de Cámara Oscura está explícito. Este replicante hace eso.
Claro, porque en realidad lo que sin darme cuenta, transmití al principio del libro, es algo que es muy sencillo, que es que leyendo matinalmente, por las mañanas, de repente, la pulsión de querer escribir. Ahí está, yo creo que descrito, vamos. No sé qué opinas, pero creo que está ahí esa pasión, pulsión sobre todo de escritura, de poner en marcha el libro. Claro. A mí yo pensé, digo, cuando abrí la novela, pensé, porque arranca, como dijiste vos, en el tema de si la voz narrativa, la voz, el narrador, es un replicante, un androide. Queda al principio la duda, después, bueno, se va despejando, pero digo, cuando ya se implanta la duda, ya generalmente uno cree que es un androide. Y me pregunté si no era la respuesta un poco frontal de Vila Matas ante la inteligencia artificial, que en este momento aparece como puede ser una gran amenaza para la literatura y para todo tipo de arte. Claro, pues no es una respuesta meditada, pero se ha podido entender así también, claro. En un momento de euforia, yo dije que había escrito la primera novela de la inteligencia artificial. Quedó como titular y ya no lo he vuelto a decir más, por si acaso. Pero, no, y porque la pregunta ahí estaría, bueno, yo tengo idea, digamos, esto tendría que haberme fijado antes claramente, que el chat GPT irrumpe en nuestras vidas, digamos, aproximadamente en enero del 2023 o diciembre del 2022. Y por lo que estuve viendo, vos estabas escribiendo esto en el 24, porque digo, estuve viendo una presentación, una charla que diste una entrevista que te hizo una investigadora muy importante sobre Montevideo, y ahí ya estás diciendo que estás escribiendo algo sobre un canon. Eso fue en el 24. Sí, bueno, supongo que en el 24 segurísimo que lo estaba escribiendo y lo terminé. De hecho, lo terminé a final del año pasado. Ya estaba en esto. La primera noticia de los GTP la tuve porque me invitaron en Madrid a Matadero, se llama, el antiguo Matadero de la ciudad, que ahora es un sitio de arte para el arte y para el teatro y cine, etcétera. Y ahí me invitaron a hablar con un GTP, de última generación, a entrevistarlo. Y sucedió un poco que ahí me lo pensé, es genial esto, porque me va a permitir arrollarlo en público a las preguntas que me hiciera y a empujarlo hacia la pared y destrozarle la vida con todo lo que le dijera. Sí. Me lo planteé como más que una actuación en público, que iba a ser también como una novela, en la que yo contaba cómo aplastaba a un GTP. O sea que lo vi como una oferta estupenda porque me permitía escribir un libro. Después todo esto se olvidó porque me llamaron, es cómico, pero fue así. Me llamaron, me dijeron vamos atrás en este proyecto porque el GTP todavía está tonto, me dijeron. Así que no ocurrió, no ocurrió, digamos. No llegué a encontrar, no llegué a ir al escenario con él y fue ridículo. Es un dato que informa de que si es inteligente ahora, puede que lo sea, pero entonces en ese momento me dijeron que no. Bueno. Luego en Le Monde hubo como una entrevista a un GTP unos 5 meses después, que la hizo el autor de Anomalía, un escritor francés que es el director de Ulipo, y que era gracioso más o menos, porque le decía una serie de cosas a ver cómo las veía, y el GTP me decía, por ejemplo, estaba viendo unas ovejas desnudas y no sé qué piensa usted de esas ovejas desnudas y que las vea, y le reprochaba que no tuviera pudor a la hora de mirarlas, es decir, que era muy ridículo las intervenciones del GTP. Bueno, pero de alguna forma entonces, digamos, aparece... Y eso estaba ahí y ya salió más adelante, cuando empecé el libro, no pretendía nada de esto, ni hablar de esto. En realidad empecé a contar una fiesta nocturna en Barcelona a la que acudí después de 2 o 3 años de no ir de noche nunca por la ciudad, y no tenía otro objetivo que empezar una historia sobre la fiesta. Pero supongo que permanecía también la idea inicial de la entrevista con el GTP, y de ahí salió un poco la combinación que se produce al principio del libro.
Bueno, y también de alguna forma la idea de que, porque una y otra vez se te ha criticado, o por lo menos hay críticos que te han criticado de que estás obsesionado o juegas o estás en torno a las literatura, a las palabras y no en torno a la vida, esa falsa dicotomía. Pero en este caso... Los que han dicho esto lo considero que son muy pocos. Un insulto directamente, vamos. Sí. Un insulto porque aparte de que quien ha dicho esto es una venganza por otra cosa y tal, negar que yo tengo mi propia vida es ridículo para los que me conocen. Por lo tanto, es una idiotez total y... Sí. No, pero te quiero decir que digamos, esto que acabas de contar, la idea de que ibas a, digamos, discutir públicamente con un chat GPT que no ocurrió, digamos, lo que no se vive, lo que no vivimos, también lo vivimos. Es una parte de la potencialidad de nuestra vida, digamos, ¿no? Lo que no fue también es parte de nuestra vida y de nuestra biografía. Podemos llegar a creer que ha pasado, además. Exacto. Y podemos confundirlo con el tiempo, creer que pasó. Exacto. Pero es que además un poco la literatura que hago desde hace años expande un poco la realidad, ¿no? Expande un poco la complejidad de la realidad y la aumenta. Claro, la literatura aumentada. Además la idea de que la literatura ensancha la vida, digamos. Entonces lo que no fue también lo integra y pudo haber sido. Sí, por supuesto. Y de hecho también lo he practicado combinándolo a la literatura con el arte para que tenga más respiración también, ¿no? Con la historia del arte también he congeniado con otros lugares, expandido por completo. A través de la relación con Dominique González Felster, que es una artista francesa que aparece en María Mate Eléctrico, uno de mis libros. He dedicado a esa expansión del arte, ¿no? La literatura en todo caso. Yo traía... También la música que aparece más que nunca en este libro, ¿no? Sí, bueno, hablaremos de la música... Música rara, porque... Música rara. Música que encontraba simplemente mientras escribía una frase a través de Spotify, porque siempre he tenido Spotify para escribir en los últimos años. Y ahí aparecían canciones próximas a Rosalía o canciones más próximas a los Beatles, pero en todo caso las que me interesaban las colocaba. Se puede hacer un LP de las músicas que aparecen allí. Hay una música que yo iba a hablar después, pero si quieres hablamos antes, que obviamente ha generado repercusiones aquí en Uruguay, porque incluiste una disparatada canción uruguaya, ¿no? Que es la de los Fatales, ¿no? En bicho, bicho yo me convertí, un cocodrilo soy, en bicho, bicho yo me convertí. Claro, pero esto procede de una novela que ha sido premio Raleigh este año, que trata sobre Miami, que ha escrito Chita Rupert de Ventos, que es la ganadora de este año, y que es amiga y me contó los disparates estos, y hicimos una promesa que colocaría la letra esta de la canción en el lugar menos posible, pero que ahí está. Desapercibido. ¿Y ella también la va a colocar en la misma canción, no? No, ella la coloca ya en su novela sobre Miami. Que ella ha estudiado en Princeton y ha vivido en Miami. Sorprendente. Y me contó, se cuenta de la novela y aparece ahí también. Yo no sabía que era colombiana, pero en todo caso... Uruguaya, perdón, sí. Y nada, pues como no me puedo explicar, lo explico ahora. No, es una apuesta. Casi todo tiene una explicación. Esta también. incluso la de bicho, bicho yo me convertí. Bueno, te quería decir que cuando hablaba de esa crítica, de que se te criticaba a algunos de que no entraba la vida, en el canon de Cámara Oscura, el narrador, este androide, este replicante, dice que en la primera de las entrevistas me encontré con un cabrón que me preguntó si estaba más interesado en jugar con las palabras que en decir algo original. No es lo mismo, pero tiene que ver con esas acusaciones que te hacen, ¿no? Que te lanzan a tu literatura, porque tu literatura va por otro lado, no va por ahí. No pretende jugar con las palabras porque
entonces no diría nada. Lo que intento siempre, de fondo, tiene una idea cada vez más con el tiempo, más, llamémosla, profunda, para mí al menos. Se va formando algo que no sabía, que es un tipo de libro como este, en el que hay un artificio clarísimo, Sí. un artificio literario que me permite entrar en un territorio que empiece ya la novela en libertad total, en medio de una fiesta, sin que sepamos de qué se nos habla, y que busque ya esta libertad de las palabras, ¿no? Sí, y el artificio está, como yo decía, en ponerlo todo sobre la mesa, ¿no? Y aún así hacer el truco de magia, ¿no? Estar todo sobre la mesa y con los... Bueno, y también saber hacerlo porque aunque sea mucho más corta que Montevideo, se puede pensar también, y yo lo digo aquí, que ha habido un trabajo, yo diría que superior a Montevideo, aunque Montevideo sea más atractiva para el público, por eso son distintas. Pero había un trabajo de fondo más complicado para que todo estuviera bien atado. O sea, es decir, Claro. En el fondo, todo tiene sentido para mí y puedo dar explicaciones. Claro. Y de hecho, con las entrevistas que he ido haciendo, tanto en público como por radio o televisión, en todas, como no sabía qué era el libro, que eso es lo mejor de todo para mí, me he dado cuenta de que podía explicarlo de mil maneras distintas y que en el libro se podía entrar por un lado o por otro y siempre saber qué podía ser el centro del libro, y sería aquello en lo que entráramos. Claro. Bueno, eso, digamos, lo que acabas de decir es fundamental en toda la literatura, o sea, hacer un libro y no saber de qué va el libro, porque precisamente si uno supiera de qué va el libro, probablemente no lo escribiría, o sea, se escribe para precisamente poder plantear ese enigma, ¿no? O sea, eso que se tiene adentro. Luego me di cuenta de que todo se podía comentar, todo lo que estaba escrito, se podía entrar en cualquier página del libro y en todas tendría la respuesta en público ya desde el principio. Iría averiguando lo que era a medida que iba buscando interpretaciones de cada fragmento, en realidad, que son 120 en el libro. Bueno, eso también, el fragmentarismo, ¿no? Aquí está, digamos, da la idea, o por lo menos yo tuve la sensación, de una novela en la cual no hay rellenos, porque lo que hay es fragmentos que son a veces casi autónomos en algunos momentos, parecen autónomos. Pueden serlo, sí. Sí, casi como microrrelatos en algunos momentos, pero porque también muestran que no había la presión por querer unir todo o querer ensamblar todo, sino... porque yo lo veía unido, es que lo veía muy unido, casi siempre tenía una referencia, que solo la tenía yo, claro, pero que en definitiva todo estaba unido, porque si no podía aparecer en la novela era porque no tenía sentido colocarlo, menos al bicho, al bicho. El bicho... Vamos a decir que ahí era muy arriesgado colocarlo. Bueno, porque era un puesto dificilísimo, imposible que se viera, ¿no? Sobre todo leído desde Uruguay, Vila Matas, porque digamos que Bicho yo me convertí, tiene que ver con una música muy, pero muy popular y muy alejada de lo que podría ser la alta cultura, ¿no? Digamos, quizás el extremo. Bueno, esto, ¿no? Por supuesto, sí. Sí, por eso está Miami Beach, ¿no? Un poco. Es una música tan conocida ahí, sí. Bueno, y aquí se dice algo, el narrador dice algo que tiene que ver con lo que estamos hablando también, porque el hecho de decir que es puro artificio, o digamos que en realidad toda novela es puro artificio, pero en esta no se esconde, eso es lo que voy, no se esconde, hay como una cuestión... No hay problema porque hay mucha seguridad y por otra parte, porque lo considero muy personal siempre en este caso, y que niega en realidad que sea una novela, ¿no? Naturalmente, no tiene por qué ser exactamente una novela, sino un artificio o algo parecido, ¿no? Como era la historia abreviada de la literatura portátil, que se publicó hace 40 años y que en países latinoamericanos sobre todo fue entendida perfectamente en su momento, sin que yo tuviera toda la formación de ahora. O sea que era una manera de construir un libro que no conocía yo ni la copiaba, por otra parte. Y ahí salió.
No, y aparte... La apuesta es una apuesta por lo directamente cada vez más personal, que puede llegar perfectamente al público, no a todo el público, claro, pero sí al público lector, que quizás es mejor que haya leído algún libro antes. Por eso, dices que es mejor que haya leído un libro tuyo antes, porque otro de los detalles, digamos, del estilo Vilamatas es hacer literatura de la literatura. Pero cada vez más en cada libro, esa literatura de la literatura es literatura de la literatura propia. Ya, si bien aparecen citas de otros autores, siempre están, da la sensación, yo no lo podía corroborar, digamos, de que estaba como cerrando muchas cosas que estaban abiertas en muchos otros libros, ¿no? En muchos libros anteriores. Sí, y quedan como en las novelas, que también pasa, y esta no lo es seguramente, pero tiene algo de novela, pues que hay muchas cosas que no se dicen, pero que tú las sabes, y no las dices, y tampoco son tuyas, pero el lector las puede imaginar. Para poner un ejemplo del libro, el suicidio de la mujer del narrador en japonesa, que es humana únicamente. Sí. El suicidio de ella, al final, más o menos vemos que una de las causas, bueno, pero no se dice, puede haber sido su decepción, eso lo descubrí yo al final, claro, su decepción de tener una hija medio humana y medio robot, y por lo tanto, siendo ella humana, acabó viendo que había traído al mundo a una figura, que es la hija del narrador, Ryo, que había heredado el gen negativo de los Denvers. Los Denvers son los personajes que circulan todavía por Barcelona. Y han aumentado después de este libro. Han aumentado porque el libro se abre con un apagón general que hubo en España, cuando había aparecido ya este libro, que tuvo mucha repercusión en nosotros porque paralizó todo y fue algo que duró un solo día, pero cambió la vida de todos. Sí, llegó hasta aquí, fue muy impresionante. Se habló mucho. Sí, se habló, sí. Pero claro, yo había hablado en la primera página del libro de Canon, del apagón general en Barcelona, que fue en 2007. Y mientras escribía el libro, lo comentaba, se veía que no lo recordaban aquí. Que después, pues lo que resultó es que me escribieron de Italia para preguntarme si yo sabía que había apagones generales otra vez. El poder predictor de la literatura. En un momento, una de las protagonistas, uno de los personajes, le increpa al narrador y le dice, se gira con mirada agresiva y pide que le explique qué es todo eso que tanto dicen de si yo, ¿no?, el narrador, un día escribí sobre los que dejan de escribir y que al otro día cambié y escribí sobre los que no escriben aunque escriban, y todo para concluir que escribir siempre ha sido tratar de escribir lo que escribiríamos si escribiésemos aunque no escribamos. Bueno, también tengo derecho a pasarlo bien escribiendo, y escribí esto divirtiéndome mucho y con una idea de lejana parodia de lo que hago, ¿no? Porque naturalmente también incorporo la autocrítica dentro del libro, etcétera, ¿no? No, y aparte, acá mencionas a dos novelas tuyas, ¿no? O sea, ¿cómo es? Bartleby y El mal de Montano. Sí, está directamente mencionado, sí. De alguna forma están aludidos, digamos, de eso se aludidos, trata. Sí, aludidos, sí. Están aludidos esos libros que este narrador no es Vilamatas, pero parece que fuera, o que hubiera escrito libros similares o muy afines. Después, en otro momento, yo quería decirte que algo central en tu narrativa, pero desde siempre, es la pregunta de si se puede o no se puede narrar. Entonces dice en un momento, en el mundo, dice el narrador, ya no existe la simplicidad inherente al orden narrativo, ese simple orden que consiste en poder decir a veces, cuando hubo pasado aquello, pasó esto, y luego pasó lo otro, etcétera. Desde ya no sé cuándo nos ha tranquilizado desde ya no sé cuánto nos ha tranquilizado la simple secuencia, la ilusoria sucesión de los hechos. Sin embargo, hay una gran divergencia entre una placentera narración y la realidad brutal del mundo. Todo se ha vuelto ahora no narrativo, decía Musil. Sí, exactamente, es donde frena la historia de la novela, en Musil, desde mi punto de vista. Por eso no la puede acabar. Y eso que habla de los sucesos diarios,
y de lo más periodístico en sus momentos. Sin embargo, no puede abarcarlo y por eso tiene que terminarla. Y se dijo, bueno, que era la primera novela del siglo XXI. Y yo me reía un poco de esto porque si lo era, ¿para qué leer otras más? Pero en todo caso, en fin, que se frenó ahí. Lo veo claro porque en la vida personal he vivido bastante tiempo ya y noto que algunas secuencias que estoy viviendo en presente podrían ser la continuación de secuencias que me pasaron a mí en 50 años antes. Es decir, que el orden es un orden que hemos dado por supuesto para tranquilizarnos, pero muchas cosas las olvidamos en el camino, pero acabamos hablando con frases que son una continuación de frases que dijimos en otra situación parecida, que no recordamos. Son cosas personales que me di cuenta de que avanzaba en cuanto a memoria, tenía más memoria que antes, también porque había vivido más, pero que si tuviera una memoria mínimamente más completa, un 5% más, se me abrirían paisajes que no había visto, situaciones en las que simplemente prolongué una situación y acabada en su momento. Me divierte porque aquí el poeta Pere Gin Ferrer, cada vez que lo reencuentro, que puede ser una vez al año o dos, retoma la conversación que teníamos hace 1 o 2 años ante mi asombro. Pues es un caso curioso que me ha dado que pensar. Bueno, Pere Gin Ferrer es un cerebro, ya lo entrevisté, tuve el honor de entrevistarlo y es un cerebro espectacular. Se acuerda de todo, sí. Es impresionante. Se acuerda de todo, salvo que anote en una cuartilla lo último hablado conmigo y cuando me la encuentra me toma el tema. Pero de todas formas, en todo caso, digo, me gusta porque escribiste esto, digo, es lo que tiene también la lectura y lo que es la obra literaria, ¿no? Yo proyecto muchas cosas y vos las escribiste pensando en tu vida, en cosas que tienen que ver con el recuerdo, la memoria, que tienen que ver con la idea de que hay muchos déjà vu en la máquina narrativa en la que estamos siempre, ¿no? Como si fuera Matrix, que cuando se fallaba aparecía un déjà vu. Y yo lo que me imaginé cuando lo leía era que estamos en un momento de brutal dispersión de la atención, estamos totalmente sobrecargados de información, de tal forma que en estos momentos casi que lo fragmentario es lo único posible, ¿no? O sea, algo contra lo que yo me revelo, ¿no? Mucha convicción. Lo escribo con mucha convicción lo del fragmentario, porque así es el libro y sirve para una comprensión general de la historia que quiero contar. Hay otra cosa que comprenderás como escritor, que cada vez que empieza un fragmento es como si empiezas una novela nueva. Claro. Y te permite un paseo, digamos, ahora puedo hablar de lo que quiera, como un comienzo que me anime y me estimule más que continuar con lo que contaba en el fragmento anterior. Claro. Y por eso es una fiesta cada vez que me borra un fragmento que al final mentalmente lo sabía que se remitía a algo que estaba relacionado con el libro también. Claro. Cuando quería sacar algo que me había gustado y era una lectura reciente de Anne Carson, por ejemplo, que no le daba ninguna explicación, pero ahí sí quitaba unos versos suyos. Claro, sí, aparte, digamos, cualquier novela es más que nada un clima, y lo que logra esta es que el primer episodio, digamos, el primer capítulo, cuando arranca, que ese no es tan fragmentario, es un poquito más grande, ahí se establece todo el clima de la novela. Y a partir de ahí empiezan fragmentos mucho más breves, más cortos, que ya están embebidos en ese ambiente que está establecido muy sólidamente. Creo que, no sé, a ver si lo cuento ahora, deben ser cerca de 10 páginas, no más de 10 páginas. Porque tenía 30 y corté, porque era apasionante el diálogo entre ellos y la búsqueda de saber quiénes eran, pero lo preferí cortar un poco con el miedo precisamente a que el lector se parara un poco ahí, pero era demasiado largo y por eso incluso tarda un poco en irse de la fiesta. Pero bueno, todo tiene su sentido, claro. Bueno, todo tiene su sentido, está muy bien esa idea de que no hay sin sentido, ¿no? Decía, creo que Kierkegaard decía que la vida tiene sentido solo cuando miramos hacia atrás. Pues está bien visto, porque es como contar un viaje, que ya le das un sentido.
al viaje cuando lo cuentas de volver, ¿no? A la vuelta. Bueno, Vila Matas, vamos a hacer una... Hay una cosa de Wittgenstein, sí, a ver. Que parece siempre muy pedante citarlo, pero la frase es buenísima. Se pregunta, ¿hay algo que no esté en mi cabeza? Y ahí está la clave. Yo creo que si tienes en la cabeza todo el libro, de qué habla y todo, pues ahí puedes hacer algo como si te lo hubieran dictado, ¿no? Claro. Luego dicen que copio, pero claro, me copio a mí mismo. No sé, todo el mundo mira a ver qué puede criticar el flanco débil. Siempre hay un flanco débil del escritor español Pérez Reverte. Dicen que salen siempre, como es esto, fusileros y soldados. Bueno, todo esto son golpes bajos sin sentido. Claro. Vamos a hacer una pausa, Enrique Vila Matas. Estamos hablando, amigos, de Canon de Cámara Oscura. Esto está publicado por Seix Barral, por Planeta. Está en todas las librerías de Montevideo. Luego de la pausa, amigos, continuamos aquí por Radio Cultura. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Enrique Vila Matas, autor de Canon de Cámara Oscura, su última novela, una novela, estábamos diciendo en el bloque anterior, en el cual la imposibilidad de narrar se soluciona narrando un mundo que tiene que ver con el nuestro, no tiene que ver con la inteligencia artificial, tiene que ver con ciertos androides que quieren ser escritores. ¿Qué pasaría si un escritor con una gran inteligencia, o mediana inteligencia, porque el androide no parece ser muy demasiado lúcido, la verdad, pero el tema es que este androide, y me parece un hallazgo también en el libro, eso me parece un hallazgo, este androide... que este androide no tiene infancia, como ocurre con cualquier androide. Y esto fue algo que descubrí mientras lo escribía. Claro, y la patria de... Pensé, mira, sí. La patria del escritor es la infancia. La infancia es la patria del escritor. Sí. Algunos dicen que el lenguaje es la patria del escritor. Pero yo creo, por ejemplo, que es la infancia. Ahora, ¿qué pasa con un escritor que no tuvo infancia? Sí, esto es algo que no había previsto. Y que me dejó, primero encontré el conflicto que dicen que tiene que tener toda novela, ¿no? Un cierto conflicto o algo, pues era que no podía recurrir a ninguno de mis recuerdos. Y por lo tanto colisioné con esto. Me quedé sin algo que no me servía haberlo vivido. Y cuando hablan de autoficción, pues yo pensaba, pues mira aquí, la autoficción es imposible. Porque no puedo recurrir ni a una niña que conocí en la costa, tal, ¿no? Me quedé... Pero la infancia ya aparece de otra forma, porque al ser un recién venido a la Tierra en forma androide, ser comprado por un escritor que luego se suicida, y del que era una biblioteca, él ha empezado a leer desde que tenía 2 días. Claro. Es decir, como ya con 24... Entonces pude decir que era un niño lector, el niño más lector del mundo, el más literario del mundo, porque lee de 1 a 10 años. Claro. Lee todo, por eso sabe tanto en el libro. Pues sabe lo que sabe, pero fue un placer decir que era el niño más literario del mundo, ¿no? Claro, pero es un niño sin infancia, en el sentido que solamente conoce lo que ha leído. Es una infancia totalmente bibliotecaria, libresca. Bueno, es como ocurre con la IA, la inteligencia artificial actual, ¿no? Ayer leía que es más que nada una razón estadística mundial. O sea, lo que hace la inteligencia es razonar estadísticamente, no puede razonar personalmente. Pero bueno, ese dispositivo de este escritor sin infancia le permite a Vila Matas ir avanzando en fragmentos en los cuales él va leyendo fragmentos de otros escritores. Y entonces en un momento el personaje narrador dice: así parece, tanto como que yo, seleccionador de fragmentos para mi canon desplazado, voy encontrando mi vida en esos fragmentos y viceversa, ¿no? O sea, encuentra la vida en los fragmentos y los fragmentos en su propia vida. Sí, es algo que sin duda vi en ese momento, y de los que, porque también cuando escribes vas chocando con cosas que no esperabas, ¿no? Muchas. Se abren muchos horizontes de repente, ¿no? Y es lo que haces vos con tu propia literatura, vas encontrando fragmentos. Sí.
que te permiten decir lo que viviste. No, si no lo hiciera me aburriría bastante, la verdad. Con un plan, por ejemplo, sobre lo que haré en las siguientes páginas o algo parecido, voy encontrando, sí, claro. Claro. Y cada vez más con una novela como esta en la que todo está muy abierto. Y es posible todo. Y bueno, y ahí aparecen también citas que yo me pregunto, por ejemplo, yo puse ahora, ¿será verdad? Puse en esta cita, que supongo que dice, narrar lo que se dice narrar, yo no he oído nunca narrar a nadie. Es de ahí que eso dice que lo escribió Rilke en Cuadernos de Malte. Sí, está escrito y traducido de diferentes formas, pero a mí me gustaba mucho cuando no la entendía. Uh-huh. Pero después he entendido que quiere decir Rilke. Se refiere a que narrar, lo que se dice exactamente narrar, jamás ha narrado a nadie, porque no sabemos lo que es. Claro, claro. Esa sería la explicación. A mí me gustaba tanto la frase en sí, que la coloqué en un libro antiguo de los años 80, en un cable de cine, que no se conoce mucho, pues lo coloqué ahí sin saber lo que significa realmente. Y luego ahora sé que se refiere a esto. Claro. ¿Quién es el narrador? ¿Quién ha narrado? O sea, y cómo se narra, en realidad, qué es narrar, etcétera. Sí, y aparte cuando hay un mundo que parece indescriptible, inenarrable, y además otra cosa que también aparece en Canon de Cámara Oscura, la idea de el mundo que vivimos, la vida, es simultánea, y la literatura es sucesiva, uno va escribiendo una letra detrás de otra palabra. Entonces, la literatura tiene, digamos, 2 dimensiones y el mundo tiene 3, y entonces no se puede pasar de una cosa de 3 a otra de 2. Claro. Y mientras tanto, vamos lentos, alguien quiere el Nobel de la Paz para Trump, por ejemplo, ¿no? Como ha sido la noticia de hoy. Entonces, uno piensa, bueno, pero es que esto tampoco es tan raro, porque, a ver, con un poco de memoria, cualquier periodista tenía que saber que Kissinger fue el Nobel de la Paz. Es cierto. Y entonces es como si se hubiera olvidado. Es cierto. Y la primera reacción que tenemos es, ostras, esto es todo al revés, ¿no? Sí, sí. Es que ya se daba. Sí. Depende mucho de la memoria, pero no es tan raro tampoco. Es tremendo. Kissinger, que fue el artífice del golpe de Estado en Chile, por ejemplo, uno de los grandes artífices, sí. Pero se lo dieron por la paz con Vietnam. Aquí en otro momento se menciona, obviamente, algo que es recurrente en toda tu obra, y es la idea, digamos, que tampoco es tuya, porque yo creo que no es tuya, de que la literatura los libros se hacen de libros. Se hace de libros, ¿no? O sea, se hace de la vida, pero también se hacen de los libros. Y acá se menciona unos versos de Lope de Vega en La Dorotea, que dicen así: ¿cómo compones? Leyendo, y lo que leo, imitando, y lo que imito, escribiendo, y lo que escribo, borrando, y de lo borrado, escogiendo. Bueno, ese es el centro del libro, casi porque lo encontré casualmente, muy casualmente, esto de Lope. Aún no recuerdo ni dónde, ni qué circunstancias, y pensé, esto lo podría decir yo de lo que hago, o sea. Claro. Lo que pasa es que no sé escribir, pero me llamó mucho la atención. Y es un fragmento mínimo que ha sido muy celebrado, que es de Lope, evidentemente, y que parece como que está explicando el libro, ¿no? Sí. O la actividad que he hecho siempre, de alguna forma. Claro. Suena muy bien, por cierto. Suena espléndido. Suena espléndido y le da una modernidad a López que a mí me sorprendió. Sí, a mí también, no me atreví a decirlo. Le tenía situado de otra forma y esto no lo adulteré, no lo cambié para nada. Al contrario, era ideal para terminar un capítulo. El otro fue la inmersión en Dante y Beatrice, en Paraíso, los versos de Dante, que me sonaron por trabajar con los ojos y el desplazamiento a un mundo fuera de este mundo, que más que poético me sonaron a ciencia ficción de entrada. Algo, pero no, es poesía. Lo que es que se ha perdido un cierto sentido de la poesía y que están también en el centro del libro. La idea de un amor eterno más allá del espacio y del tiempo. Uh-huh. Sí, claramente, y bueno, pero tiene que ver con una mirada que se puede hacer de la ciencia ficción en ese sentido también, o que nos puede dar. Y ahí aparece algo que a mí por lo menos me impresionó al principio, y no aparece explícito, creo recordarlo, a lo mejor me equivoco,
que es Blade Runner. Blade Runner parece que está también en el alma de este libro, ¿no? Los replicantes. Iba a estar en la primera línea del libro, cuando lo empecé. Pero resulta que, primero, que no acabé de ver nunca Blade Runner. 2, que descubrí que había 4.000 Blade Runners escritos, o sea, algo parecido, sí, en Internet, ¿no? Y pensé que era mejor seguir ignorándolo y no citarlo expresamente, porque cerraba un poco la historia, ¿no? Claro. De la historia. Así que no te gustó el Blade Runner, mirá vos, no te gustó, no terminaste de verlo. La vi y reconocí que estéticamente era muy bonita y tal, pero no entendía nada. La verdad, dijo que era más tonto que ahora. La verdad es que no quería que me acusaran del filón de Blade Runner y está ausente, en realidad. Que es fácil porque no lo acabé de ver. O de entender, vamos. Claro. Bueno, aparece, pero digamos, hay algo del espíritu que, digamos, lo que hizo Blade Runner en el año 1982, obviamente está repercutiendo ahora, como ocurre con todas las obras que se adelantan. Y otra cosa, te pregunto, otra cosa que tiene que ver, no sé si lo pensás o no así, pero la pregunta es acerca de las sincronicidades, de las casualidades, digamos, del azar inteligente. Dice en un momento el narrador de este libro, dice, menciona un libro, menciona un cuento, La hendidura de Harold Duché. Dice, en él, Duché sostiene que nada es involuntario y que las coincidencias son el destino de un cálculo. El azar cae de una hendidura construida en mitad de una suma sencilla, como si en medio de las letras de otros libros existiese todavía espacio para escribir nuevos libros. Bueno, es un bello pasaje, ¿no? Es lindo, sí, muy lindo, muy lindo. Pues salió de algo que leí en un libro de Didi Uberman, que me gusta mucho leerlo, porque es comentarista de detalles y tal, y ahí se afirma que en la palabra casualmente miré hacia la derecha y ahí estaba ella que me miraba después de 20 años de no verla. El casualmente decía que en Japón no se utiliza. No sé si es verdad o no, pero casualmente no existe, porque si tú miras hacia allí notas una presencia ajena a la situación, miras hacia allí por una serie de cosas que han pasado antes que finalmente encajan en aquella mirada y aquella presencia. Y tanto si es verdad como si no, me pareció interesante por lo que he dicho antes de la memoria, ¿no? Te parece un hallazgo en ese sentido, pero siempre estás en tu poética, digamos, o por lo menos yo lo veo, frenado, digamos, todo impulso metafísico. ¿Qué significa frenado? Bueno, como que no te lanzas. En realidad, en Montevideo se hablaba de la puerta condenada, y yo me acuerdo que hablamos de la puerta de otro estilo, digamos. Aparece eso, pero como que siempre es entreabierto. Aquí, por ejemplo, en este fragmento que yo estuve leyendo, también se habla de las casualidades, las sincronicidades, pero nunca eso, sin jugarse a una interpretación, que está perfecto, ¿no? Se puede interpretar libremente, claro, por el lector, quiero decir. Claro, exacto. Si hay... Me impresiona mucho un pasaje de Ribeiro, muy sencillo, pero que él sale a caminar por París y se detiene en un semáforo y piensa, si ahora atravieso este semáforo que se va a poner rojo, las cosas que me pasarán serán totalmente distintas. Claro. Y es un pensamiento muy sencillo, pero que me quedó muy grabado porque es cierto que cada paso que das te dirige a un lugar u otro y nos van a pasar cosas muy diferentes. Él lo contaba porque caminando por París ese día se encuentra al compañero de camarote con el que viajó a Europa, uruguayo creo que es, 30 años después. Habían vivido en París 30 años sin verse, casualmente en una esquina se encuentran. Y Ribeiro dice que ha tenido que pasar algo, así, entre comillas, pues para que hayan coincidido 30 años después en esa esquina, ¿no? El gran Julio Ramón Ribeiro. Y de alguna forma, Vila Matas, volvemos al principio de esta entrevista, ¿no? O sea que lo que no fue también integra la vida, lo que fue.
es parte integrante de la vida. Por eso siempre nos queda la duda de qué nos queda por vivir, es decir, y si será interesante o no, etcétera. Bueno, en fin. Sí, le podemos integrar igual que una hoja de papel que está dentro de un libro, porque forman parte de la vida, vienen de los árboles, las hojas. De alguna forma los árboles son vida, entonces aquel que dijo que no había vida en lo que hacía fue para fastidiarme solamente. Muchas veces hablo como un niño, a propósito, porque sé que el niño que no fui es interesante ponerlo en marcha a veces. Bueno, para ir terminando, yo encontré, o creí encontrar también, esto digo, es lo fascinante, encontré, bueno, se abre en un momento que también lo subrayé, una práctica adivinatoria que fue popular en la Edad Media, que era la bibliomancia. Consistía en abrir un libro por una página al azar e interpretar el párrafo adaptándolo a las circunstancias del momento. Sí, yo creo que eso lo podemos hacer con todos los libros, todos los textos. Es un poco, me remite a lo que hacía con los horóscopos del periódico La Vanguardia, que cada día por la noche miraba mi horóscopo y lo que explicaba allí era exactamente lo que me había pasado, porque yo lo interpretaba, lo adaptaba a lo que me había pasado y me parecía que había acertado. Y había problemas como, por ejemplo, cuando hablaba de que se habían portado muy mal los hijos. Yo no tengo hijos, pero a los hijos los sustituía por libros, por ejemplo, claro. La escritura aquel día, y siempre me quedaba muy contento porque veía que acertaban, igual que todos sabemos que no aciertan, porque es imposible acertar para miles de personas que están... Obvio, sí, pero ahí está la práctica lectora, la operación de leer, que es tan creativa como la de escribir. Ahí está, totalmente te adaptas a lo que han dicho que te ha pasado. Y sí, lo creas, o sea, tú lees, yo voy leyendo y voy creando el libro que es mi canon de Cámara Oscura y que no coincide con los de otro. Por ejemplo, en un momento dice el narrador, siempre tengo en cuenta que Altobelli, que era el escritor que lo había comprado, creado este androide, proyectó, pero no llegó a llevarla a cabo, una especie de antología de escritores desorientados, perdidos, malditos, sonámbulos, o por decirlo de otro modo, paralizados por su lucidez. Y ahí yo pensé si aquí no estaba el libro aquel de Jesús García Cívico, que sé que lo conoces, de Valencia, sí. que se llama la condición despistada, y que también va uniendo despistes ahí. Escritores despistados. Ya da risa imaginar a escritores desorientados, ¿no? Los veo cada día, o sea que es muy gracioso. Sí, es un gremio de Barcelona. Es un gremio donde hay muchos despistados. Y para terminar, y para volver a lo que estábamos hablando recién, de qué será, qué nos toca en la vida, qué faltará de la vida, hay un momento que dice el narrador, aquella tarde vi pasar al poeta Cirlot, del que hace bien poco leí Feria y Atracciones, el libro breve en el que se acerca un parque de atracciones que tanto por la noria vertical y las grutas mágicas como por las casas de la risa y los muñecos autómatas que leen el destino, podría ser el Tibidabo, el parque de atracciones de Barcelona. Bien, ahí en ese libro de Juan Eduardo Cirlot aparece un fragmento, ¿no? Que es el destino. Es bellísimo. Difícil de olvidar por el momento en que nos dice, y abre comillas, ¿no? Esto es textual. Después de haber pasado media vida tras las echadoras de cartas para saber si llegaría a ser un compositor genial de música, o un hombre célebre, o conseguiría el perfecto amor que destruye todas las problemáticas, mediante el ejercicio continuado de la tristeza, que es un maestro inmejorable, y acaso con la ayuda de ciertas lecturas, llega a la convicción de que todo es igual. Ha entrado en el palacio de cristal de los arquetipos, pero por la puerta más humilde y más oscura, por la que tiene un rótulo que dice, tú ya no importas. Este es el destino. Sí, el final es extraordinario, ¿no? Impresionante. Sí, tú ya no importas, y eso es, en fin, es magnífico. Es un poeta grandioso. Y eso explica también que
bueno, que haya sido un poeta para mí siempre extraordinario para leer. Sí, es más conocido Cirlot por el diccionario, ¿no? Del diccionario de sí, que manejo siempre. Simbolismo, de símbolos, de Cirlot. Sí, sí, lo manejo siempre porque me da muchas ideas que no esperaba, ¿no? De cada palabra, y está muy bien también. Hay un poema también que empieza diciendo: si hoy muriera esta tarde, no sé qué, es buenísimo. Que he olvidado el resto, pero que es impresionante por la puesta en escena de su presente, en su despacho. Y siempre me alegra reivindicarlo. Sí. En esta ocasión en el libro aparece junto al presidente Obama. Sí. En diferentes tiempos. Aparece pero por el placer de que coincidan en una esquina que no tiene nombre de Barcelona, y la aspiración de que, aunque yo no me importe, siempre haya alguien que recuerde que en esa esquina un día vi a Obama y en otra vi a Cirlot, en tipos diferentes. Pero eso, como lector te digo, ¿eso es cierto? Para mí eso es ficción de Vilamatas. No, en esa esquina espero taxis a la salida de una librería. Sí, la Central. Nunca he visto pasar. La conozco. Sí, y nunca. Quiero que esa zona acabe teniendo una placa en la que se diga que Obama y Cirlot pasaron por ahí. Y Vilamatas lo vio. ¿Qué? ¿Y Vilamatas lo vio? O sea, Obama pasó y Cirlot también, pero ¿y Vilamatas lo vio? No aspiro a esto. Aspiro a que se diga que por ahí pasaron Obama y Cirlot. Bueno, también, para terminar, simplemente en estos personajes, que obviamente este personaje, este androide, que va buscando fragmentos, yo también lo uní con un libro anterior tuyo, ¿no? De Esa bruma insensata, que era un Okusai que iba buscando también citas, o que inventaba o descubría citas. Y en todos estos escritores, siempre veo en todos estos personajes, veo un punto de despiste, de desoriente y de humildad, ¿no? Se han chocado contra el mundo y tienen cierta humildad que yo creo que se refleja en esto de Cirlot: tú ya no importas. Sí, bueno, es terrible, cada uno puede entender lo que pasa allí. En realidad es lo que pasó cuando murió, ¿no? En definitiva, se dejó de hablar de él ya mucho antes. Pero hablemos de él, sí. Hablemos de Cirlot. Bueno, muy bien. Terminamos por aquí. Se menciona a Camila Cañeque, que es una escritora que murió y hizo un libro. Es un libro que quizás no ha llegado a Uruguay. No, yo no lo conozco y nunca lo había oído hablar. Es un libro de fragmentos, 452 frases. Sobre frases finales de libros, emparejadas con frases sueltas de autobiografía. Y encajan perfectamente todo porque hay 350 libros con su final, y que se convirtió en un libro de repente relevante porque murió ella días antes de que se publicara el libro, con las frases finales. Y yo no había oído hablar nunca de Camila y tenía 39 años cuando murió, y el libro tiene una estructura que se podría decir que es la estructura que tiene también el canon material, canon de Cámara Oscura. Claro, exacto. Y lo incluí por este motivo también, aparte de lo emocionante que es leerlo. Pero bueno, la construcción del libro se parece a la mía también. Y en ese momento pensé que lo podía incluir. Es uno de los placeres de escribir un libro que hay que pensar que lo ha escrito un androide, y citar a libros de los que nadie diría nada de repente, y el placer de hacer crítica literaria también de alguna forma. Sí, bueno, ella termina citando el narrador: Camila Cañeque le da especial importancia a lo literario. Dice: me pasa algo con la maldita literatura. Tal vez sea el único lugar en el que he experimentado el sentimiento del amor, es decir, la admiración, y por lo tanto su práctica, la escritura, me parece que solo puedo ejercerla en base a una completa y rigurosa entrega. Y el narrador dice: me fascina que el amor sea para ella un sentimiento de admiración. Pues sí, lo que te iba a decir ahora, no recordando que lo había escrito. Eso prueba la coherencia de Vilamatas. y el libro termina con la frase del Quijote, ¿no? Vale, se termina así.
Bueno, vale, exacto. El libro de Cañeque. El libro Cañeque. Sí, hay 350 libros citados, uno de ellos era el Valdemontano, creo, al lado de otro de Bolaño. Y bueno, eso también me encantó ver que estaba en esta lista de finales de libros. Y esto que no hablamos, digo, lo voy a decir yo y ya terminamos la entrevista, parte del artificio también, que lo comenté al comienzo de la entrevista, es que Vila Matas, por un lado usa fragmentos, pero por otro lado, dentro del mismo fragmento, de repente pone la palabra pausa, con cursiva, o a veces sin cursiva, y con eso pasa a otro, digamos, con una gran libertad, como si fuera editando, pasa a otro fragmento. Sí, esto fue un acierto, yo creo, porque además no lo quise utilizar demasiado, pero es que es ideal, porque dices pausa, como decía Beckett, ¿no? Que además encima parece que sea la cita de Beckett. Así que, y de hecho lo es, porque claro, lo utiliza en los obras de teatro, pausa. Claro. Está bien pensado porque permite a los actores de Beckett representar el tiempo que quieran en la pausa. Claro, cada cual lo hace como la piensa. Muy bien, bueno, Vila Matas, voy a decir pausa, la palabra pausa, hasta la próxima entrevista que tengamos. Para mí es un placer conversar con vos. Canon de Cámara Oscura está en todas las librerías de Montevideo, del Uruguay. Se pueden pedir, esto está distribuido por Planeta, así que está accesible a todo. Y nada, te mando un fuerte abrazo. Qué bueno, y hasta pronto, yo espero. Un abrazo muy grande. Gracias por todo. Amigos, se terminó la máquina, seguimos mañana. No, mañana no seguimos el lunes a partir de las 18 horas por Radio Cultura. Que lo pasen muy bien.